Bendito Padre Celestial, nos allegamos hasta tu presencia en este momento, Padre, para bendecir tu nombre, Señor, y para agradecerte tu bondad y todo tu amor, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces a cada momento en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, Padre. Enséñanos, bendito Dios, a vivir para ti, Padre, a agradarte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, mis hermanos, qué gusto me da estar otra vez aquí. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Y como ves, el título del tema es una historia de amor. El amor, ¿qué significa el amor? ¿Qué tan importante es el amor en la Biblia? Pues creo que es esencial, que es primordial, porque desde el principio, desde los primeros capítulos de Génesis, vemos que hay una relación en una pareja en el huerto del Edén y termina en Apocalipsis con una boda, la boda del Cordero con su iglesia. Y en sí, toda la palabra pues es una historia de amor, toda la palabra de Dios, porque Dios es amor. Y bueno, pues yo quiero decirte que al hablar de amor, pues ¿de dónde sale eso? Ese sentimiento de nuestros corazones, ¿verdad? Y no estoy hablando de el músculo que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Estoy hablando de esa parte interior de cada uno de nosotros, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que sentimos. Está ahí en ese lugar. Y bueno, pues quiero decirte que la Biblia habla de que Dios habla del corazón de Dios. Y dice que el corazón de Dios es sensible, que el corazón de Dios puede entristecerse o puede ser lastimado. Me gustaría que leyéramos Génesis 6, del versículo 5 y el versículo 6. Y dice así: Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Te decía que el corazón de Dios puede ser dolido, ¿no? Pero ¿qué crees? Que hay una buena noticia. También el corazón de Dios puede ser agradado. Fíjate que allí en el mismo libro de Génesis habla de que Dios se agradó de Noé. En el capítulo 6, 8 tú lo puedes buscar. No vamos a ir a todos los versículos porque el tiempo pues no alcanzaría. Pero te los voy a decir. En Génesis 6, 8 dice que Dios se agradó de Noé. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que también puede ser el corazón de Dios, puede ser agradado, puede ser alegrado, puede ser enamorado. Incluso si nosotros nos lo proponemos, podemos conquistar su corazón. Sí, es un deseo que nosotros podemos alimentar en nuestro interior. El poder nosotros conquistar ese corazón tan hermoso que es el corazón de Dios. Y yo quiero hablarte de una historia de amor. Quiero irnos al Antiguo Testamento en un libro que solamente son 4 capítulos. Pero en esos 4 capítulos está ahí concentrado la profecía para estos tiempos y para muchos tiempos. Está concentrada la sabiduría de Dios. Y pues habla de Ruth. Es el libro de Ruth. Y entonces pues yo quiero decirte que Ruth pues no era una mujer que fuera del pueblo de Dios.
ella, al contrario, era de un pueblo enemigo de Dios. Era de un pueblo donde hacían muchas abominaciones, donde practicaban la brujería, la hechicería y tenían muchos dioses falsos. Y uno de ellos era Quemos, un dios al que le ofrecían sacrificios humanos. Entonces esta chica vivía en ese lugar, era originaria de ese lugar. Sin embargo, después ella pues se casó y llegó a Belén con su suegra. Ella tuvo que vivir con su suegra porque así lo había decidido. Ella decidió seguir a su suegra. Yo estoy segura que Ruth había tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo lo tuvo? Tal vez por la plática de su esposo, tal vez por la plática de sus suegros, porque ellos debieron de haberle hablado a Ruth de ese Dios vivo, del Dios verdadero. Pero ella ahí abrió su corazón y estoy segura que ella había tenido un encuentro con Dios, porque solamente una persona que ha abierto su corazón a Dios es así como ella era. Imagínate lo que ella iba a enfrentar. Iba a enfrentar pobreza, miseria, todo eso le tocó vivir a Ruth, todavía recogiendo sobrados de las siembras. Eso tuvo que hacer ella para alimentar a su suegra. Entonces aquí vemos que, pues en esta historia nos habla que Ruth es un símbolo de la iglesia, es un símbolo de esa iglesia que está en el corazón de Dios. Esa iglesia por la que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y también quiero hablarte de vos. El hombre del cual te voy a hablar es un tipo del Redentor, el que la podía redimir. ¿Pero qué es redimir? El que compra, el que cubre, el que salva. Es el tipo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso nos enseña la Biblia. Y entonces, Él es un tipo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros como iglesia éramos un tipo de Ruth, porque no éramos del pueblo de Dios. Éramos gentiles y éramos un pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Él nos compró, Él nos salvó y Él aún nos está cubriendo. Él aún nos está sosteniendo. Entonces, por eso te digo que vos es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia que yo te quiero contar es una historia de amor de la iglesia que conquista el corazón de su Redentor. Ella tenía esa suegra sabia, su suegra pues tenía la sabiduría de Dios y ella le dio consejos para conquistar el corazón de Boaz, su Redentor. Y pues nosotros podemos tomar estos consejos para nosotros conquistar el corazón de Dios. Me gustaría que leyéramos Ruth 3, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo, dice así. Estos son los consejos que le dio su suegra a Ruth. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Bueno, el primer consejo que le está dando es, te lavarás, lávate. ¿Cómo crees que estaba Ruth? Ella trabajaba en el campo. En el campo, ¿qué hay? Hay tierra, hay polvo, hay espinas, y te puedes raspar, te puedes
clavar muchas cosas, espinas o algo, ¿no? Entonces ella no iba a lograr conquistar a su Redentor en esa condición. Por eso su suegra le dijo, lávate. Y vamos a ver el consejo que Dios nos da a ti y a mí como iglesia. Vamos a leerlo, está en Santiago 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué le diría que se lavara? Porque no iba a ver a cualquier persona. Ella iba a conocer, iba a tener ese encuentro con su Redentor. Y nosotros también tenemos que lavarnos para nosotros también conquistar el corazón de nuestro Dios. Y bueno, entonces aquí vemos que pero ¿con qué se puede uno limpiar? Pues con la palabra de Dios. Eso lo hemos oído infinidad de veces, que la palabra de Dios nos limpia. En el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven y el no tan joven y aún el anciano limpiarán su camino con guardar la palabra bendita de Dios. Entonces, con eso vamos a limpiarnos. Y en Juan 15:3, el Señor Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí vemos que nos limpia la palabra de Dios. Es por eso que recomendamos una y otra vez leer la palabra de Dios. ¿Con qué más nos limpiamos? Con la sangre de Jesucristo. En 1 de Juan 1, versículo 7 dice así: pues si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nos limpia la palabra y la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos vamos a limpiar? Pues confesando nuestros pecados. ¿Verdad? Lo hemos escuchado en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces no hemos confesado, no sé, algún pecado que hayamos cometido hace mucho tiempo, creemos que, o tal vez no nos acordamos, pero quiero decirte que tenemos que confesar nuestros pecados, porque a diario cometemos pecados, no practicamos el pecado porque ya no lo hacemos eso. Pero puede ser, no sé, por algún problemita que haya surgido, tal vez te puedes enojar o no sé. Entonces todo eso tú tienes que confesárselo a Dios. ¿Para qué? Para que no te vaya a ser una carga. En la semana pasada estaba viendo una película pues muy bonita que se llama El progreso del peregrino. Se las recomiendo. Esta película habla de la vida del cristiano. ¿Cómo es la vida del cristiano? Y este hombre traía pues atrás en su espalda, traía un bulto voluminoso, acá atrás en la espalda y a donde quiera que él iba, pues traía ahí ese bulto. Eso simboliza los pecados que uno no ha confesado. Tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque así vamos a estar limpios y vamos a estar frescos. Tú tomarías en un vaso que esté sucio, vaciarías allí agua o no sé, algún líquido que tú quieras tomar. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque se va a contaminar el líquido que vacíes en un vaso sucio. Entonces tú y yo tenemos que estar limpios. Tenemos que estar como vasos dispuestos para recibir lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? Porque entonces pues nosotros pues tenemos que hacer la parte que nos toca. Entonces vamos a ver el segundo consejo. El segundo consejo le dijo: perfúmate.
que huelas delicioso delante de tu Creador, que huelas rico, ¿no? Y en Génesis 8:2 habla de que percibió Dios olor grato. Noé ofreció ese olor grato y era la ofrenda de Noé. Fue una vida que agradó a Dios. Y a causa de este olor grato, ¿qué crees que pasó? El Señor dijo, no volveré a maldecir la tierra. Entonces, quiero decirte que es importante que nosotros nos unjamos, nos perfumemos. Quiero también comentarte que en el capítulo 27 de Génesis, que habla de Jacob y Esaú, pues ellos tuvieron muchos problemas. Pero bueno, quiero hablarte que en una ocasión cuando su padre de ellos ya era anciano, pues él estaba ciego. Entonces se acercó Jacob a su padre y para que lo bendijera. ¿Cuántos no queremos la bendición de nuestros papás? Pues todos, ¿no? Pero entonces Isaac le dijo a su hijo, pues antes de que te bendiga, quiero olerte. Quiero oler si tú eres mi hijo, el primogénito. Quiero oler si tú eres mi hijo mayor. Porque antes de la bendición está el olor. ¿Qué hizo Jacob? Se vistió con la ropa de su hermano. Y cuando se acercó, pues él tenía esas ropas del hermano mayor, del hermano que merecía esa bendición, el hermano primogénito. Y entonces cuando se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa y dijo, y lo bendijo. Enseguida que le olió la ropa, le bendijo. Y le dijo, este es el olor de mi hijo. ¿De quién? De mi hijo, el primogénito, el que merece. Este es el olor de mi hijo, como el olor del campo bendecido por el Señor. Tú y yo tenemos que acercarnos al Padre con el olor del Hijo, con la fragancia de Él, que cuando Él huela, nosotros olamos a Cristo, a su Hijo, al que merece todas las bendiciones, porque el hijo menor no merecía nada. Todo lo que obtuvo fue por el olor de su hermano. Y quiero decirte que todo lo que nosotros podamos obtener es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, pues vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 2, versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces nosotros vemos aquí que también dice que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque dice que para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y bueno, yo quiero decirte que en medio de toda esta maldad, tú vas a cualquier lugar que vayas y tú vas a escuchar cómo hablan las personas. Hablan puras palabras, pues antisonantes. Ya está, pero bien contaminado. Ayer nosotros fuimos al centro de Naucalpan y ahí estaba una niña como de 6 años y empezó a gritarle a sus hermanitos, pero muchas groserías. Y entonces yo quiero decirte que en medio de toda esta maldad, eso que era una pequeñita, no sé si has oído a las personas mayores, cómo se expresan con unas palabrotas, ¿no? Pero en medio de toda esta maldad, nosotros, ahí en medio de esa maldad, Dios huele a un hijo suyo. Dios huele a un hijo que está lavado, que está perfumado con la fragancia de Cristo. Entonces, ¿cómo obtenemos ese olor? En el libro de Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús.
Entonces todos nosotros, esa unción que nosotros recibimos, la recibimos de Cristo. Y esa unción permanece en nosotros. También en Efesios dice que nosotros nos llenemos, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y pues entonces todo eso es lo que te digo, que nosotros tenemos que buscar ser llenos de la fragancia, del olor de Cristo Jesús. Y vamos a ver el tercer consejo que le dio Noemí a Ruth, su nuera. Le dijo, ponte tu mejor vestido. Le dijo, ponte tus vestidos. ¿Cómo crees que vestiría Ruth? Como decíamos, ¿verdad? Pues con una ropa tal vez raída, tal vez ceniza por el sol, por tanto sol que había, ¿verdad? Pero ella le dijo, ponte tu mejor vestido. ¿Cómo se arregla una chica enamorada? Una chica enamorada se pone un vestido y se mira al espejo, se peina y se vuelve a hacer más cosas, se quita el vestido y se pone otro. No, este no. Bueno, se pone su mejor vestido. Entonces, ¿para qué? Para agradar. Aquí Noemí le dio ese consejo a Ruth, pero era para agradar a su Redentor, al que las iba a poder redimir. Entonces, en Colosenses 3:12, vamos a leerlo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esos son los vestidos con los que nosotros nos tenemos que vestir si queremos conquistar el corazón de nuestro amado Dios. ¿Cuáles son? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y entonces, pues, qué consejos tan sabios los de esta mujer. Entonces vamos a ver el cuarto consejo. Le dijo, te postras a los pies de tu Redentor. Lo que acabamos de leer en Ruth, pues ella le dijo, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Quiero decirte que no está hablando de fornicación. Quiero decirte que no está hablando de adulterios. Está hablando del amor de Dios, del amor ágape. El amor que no piensa en lo suyo. El amor que no es egoísta. El amor que siempre quiere lo mejor para ella, en este caso, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que ella le obedeció, le dijo, te postrarás a los pies de tu Redentor. Postrarse es señal de rendición. Muchos lo hicieron en la Biblia. Por ejemplo, Jairo era un principal, era un hombre poderoso, era un principal, era un príncipe. Ahí en Lucas 8:41 nos habla de él. Y sin embargo, ahí dice que él se postró ante Jesús. Y todos los que hicieron eso, pues recibieron la bendición no sé, en este caso Jairo, de que su hija sanara. También quiero decirte, en este mismo capítulo 8 de Lucas, habla de la mujer del flujo de sangre. Ella también se postró a los pies de Jesús. Y bueno, hay infinidad de casos, hay muchos casos. El endemoniado gadareno que una vez leímos, él también se postró a los pies de Jesús. Esto es señal de rendición. ¿Y qué pasó? La vida de este hombre fue cambiada, fue liberado. Entonces, nosotros, por ejemplo, Marta y María, también lo dice en Lucas 10:48, pues que Marta a lo mejor estaba apurada con su trabajo, porque así somos las mujeres, queremos acabar pronto, ¿no?
pero a lo mejor estaba pelando sus tomates o no sé, mientras María estaba postrada a los pies de Jesús. Entonces ahí vemos que pues no hay mejor lugar que a sus pies. Y el último punto que te quiero nombrar, que te quiero decir, es la obediencia. Ruth fue obediente, aprendió a ser obediente, porque le dijo en el versículo 5 del capítulo 3, le dijo a su suegra: haré lo que tú mandes. Entonces, fíjate que el secreto de David de ser conforme el corazón de Dios está en Hechos 13:22, donde dice que David haría todo lo que Dios le dijera. Y entonces aquí vemos pues que el mismo Jesús, nuestro Señor, en Juan 6:38, vamos a buscarlo. Juan 6:38 dice así. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, mis hermanos, nosotros, tú quieres conquistar el corazón de Dios, tú tienes que ser como esta chica que está representando la iglesia de Jesucristo, la iglesia por la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir por ese tipo de iglesia, una iglesia que conquiste su corazón. Y entonces, hermano, no quisiera que volviéramos otra vez a Génesis 6:5, que dice así. Al principio lo leímos, nada más te voy a leer una parte. Dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿De cuáles personas te gustaría ser? ¿De las que lastiman el corazón de Dios? ¿De las que entristecen el corazón de Dios? ¿O de las que agradan a Dios y que aún luchan por conquistar ese corazón hermoso de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Señor? Pues yo te invito a que tú reflexiones y que tú empieces a alimentar ese deseo en tu corazón de conquistar el corazón de Dios. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Les bendigo en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Dios mío, te ruego que tú hagas, Señor, en nuestros corazones, Señor, que seamos así, con ese corazón que a ti te agrada, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.